profe, escucho. ¿Qué pasó? Profe, te escucho un poco lejos. A ver, ¿los demás me escuchan igual lejos? Entonces debe vivir bien lejos, ¿no? Sí, profe, se escucha un poquito lejos. Es que yo creo que he conectado el audio de la cámara y no del micrófono. A ver, ¿cómo subir? ¿Todo escucha? ¿Igual de lejos? Ya no me escucha. Ya no me escucha. ¿No me escucha? Todavía se escucha un poquito lejos, profe. ¿Sabes lejos? Sí, profe, un poco. A lo mejor con la cámara prendida. Sí, no sé si es el micrófono o qué. Pero sí me escucha bien. O sea, independientemente de que sea lejos, sí me entiende. Sí, profe, ahorita ya se escucha un poquito mejor, de hecho. Ok, vamos a ver, el tema del día de hoy va a ser el expansionismo. Perdón, el expansionismo estadounidense, que ahí ya nos empezó a afectar a nosotros. Acuérdense que las 13 colonias son la parte morada, ¿no? La Florida le pertenecía a España. Esta parte verde, fíjense que Estados Unidos creció, bueno, ha tenido mucha suerte, o tuvo mucha suerte, porque esta parte era la que quería crear el Reino Unido, crear las naciones indígenas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto de la semana pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Tienen cara de guapas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Las naciones indígenas. Ah, sí. Sí, claro. ¿Usted se acuerda? Pregunten. Ah, pues ahí está. Ok. Cuando se logra la independencia de Estados Unidos, el Reino Unido trató de crear una nación indígena al otro lado de las Apalaches. ¿Apalaches cómo se llamaban? Apalaches. Los Apalaches son una cadena montañosa que está aquí. Entonces quería crear una nación indígena en esta zona. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento del expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste. Porque los británicos lo habían visto y dicen, no, se nos van a expandir y van a crecer económicamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ponerle un freno, creando un país aquí. Entonces hubo una guerra entre Estados Unidos y Reino Unido, pero el Reino Unido, si se acuerdan, se lo vimos la semana pasada. Reino Unido en ese momento estaba peleando contra Napoleón. Entonces termina la guerra con Napoleón y lanza sus tropas para defender su territorio en el norte. Es la primera y única vez que ha sido atacada la Casa Blanca. Las tropas británicas entraron a la Casa Blanca, la quemaron, la destruyeron y todo eso. Entonces, ya después de ese conflicto, firmaron la paz y el Reino Unido les entregó todo este territorio. Por eso les digo que Estados Unidos creció con suerte, así como los niños debajo de la torta, creció con la torta debajo del brazo. Y esta parte, la Luisiana, le pertenecía a Francia. En la guerra de los 7 años la perdió, pero después cuando Napoleón tomó el control en Europa, invade España, porque la Luisiana le perteneció se le entregó a los españoles. Entonces la Nueva España tenía un territorio así de inmenso, porque aparte de esto, tenía toda esta parte de Luisiana. Pero cuando Napoleón invade España, le dice, regrésame la Luisiana. Entonces la Luisiana se convierte en francesa otra vez. ¿Y saben en cuánto se le vendió Napoleón a Estados Unidos? Creo que son 1 millón.
Entonces les digo que creció con suerte. Y ya lo demás, ya fue historia, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy. Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos en 1783 en el Tratado de París, por lo que le entrega el territorio que va de los Apalaches hasta el río Mississippi. El río Mississippi es esta línea que baja de los Grandes Lagos, cruza de norte a sur y llega hasta el Golfo del México. Se le entrega. Entonces ya Estados Unidos ya tiene una parte, casi llega al medio oeste. Medio oeste es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 1733, principio del siglo XIX. Y en aquel tiempo todavía España tenía la colonia en México. Entonces los españoles ven con preocupación de que el expansionismo estadounidense. Toda la zona del Caribe era el reflejo de los problemas que vivían en Europa, los españoles, los franceses y los ingleses. Tras la instalación de los Borbones en España, cambian las relaciones con los pactos de familia y los Borbones, cambia la situación en la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. España se posiciona a favor de la primera, a favor de Francia. La Habana y Manila son tomadas por los ingleses. Posteriormente se decide que La Habana y Manila sigan con España y España cede a Inglaterra Florida. ¿Sí? El rey francés Luis XV decide como compensación darle Luisiana al español Carlos III. O sea, es un intercambio de territorio, dependientemente de quiénes son los que habitan en él. ¿Sí? ¿Sí queda claro? De todas maneras, esta presentación se nos va a subir a la plataforma. Pero después Napoleón toma el control e invade España, lo que les había dicho. Entonces les dice, ¿sabes qué? Ese acuerdo quedó atrás, venga para acá. ¿No? Se toma la Luisiana, la recuperan los franceses. Y con esta invasión de Napoleón a España, ya la situación de América Latina pues ya es favorable para la independencia, como bien sabemos. O sea, primero algunos independentistas quieren traer al rey de España a México, y ya después dijeron, no, ya vamos a liberarnos de los españoles, y ya se empieza el problema. O empieza la guerra de independencia. Pero esa es otra historia. Entonces, los estadounidenses, voy a regresar un poco. Los estadounidenses ya tienen las 3 colonias más esta parte verde. Entonces se preocupan por tener un territorio de Francia, Francia es expansionista, un territorio de Francia como vecino. Piensan que tarde o temprano los franceses van a querer abarcar este espacio. Entonces el presidente en turno manda a su secretario a negociar con Napoleón para comprarle esta ciudad que está aquí, esta ciudad que está aquí, donde llega el Mississippi, la salida del Golfo. Entonces, ve con Napoleón y a ver en cuánto nos vende las de Nueva Orleans. Pero Napoleón en ese momento se está peleando con los británicos y lo que necesita es dinero. Entonces Napoleón le dice, ¿sabes qué? Usted vino todo el territorio. Y los estadounidenses se sorprenden, así como que, wow, es una ganga, ¿no? Porque lo que necesita es dinero más altisonante para sostener la guerra. Entonces, la administración de Jefferson se sorprendió cuando el primer cónsul Napoleón Bonaparte ofreció todo el territorio de Luisiana a los Estados Unidos en lugar de Nueva Orleans. En primera instancia porque consideró que la región era indefendible
Y la situación pues, de que necesitaba dinero para soportar la guerra contra Gran Bretaña. A través del infame ministro de Relaciones Exteriores, bueno, ya la compra, bueno, no fue por $1 millón, fue por $15 millones. Fue regalada el territorio. Entonces Estados Unidos de la noche a la mañana, ¡brum!, gracias acá. ¿Y cuál fue su siguiente objetivo? Texas. Pero aquí también hay que tomar en cuenta una cosa. El norte es industrial, el sur es agrícola. O sea, todavía está, bueno, hasta la actualidad sigue la división. Pero en aquel tiempo la división era más fuerte, ¿no? Era más baja. El norte quiere personas libres que trabajen en la zona industrial y el sur quiere los esclavos para seguir trabajando en las plantaciones. Este problema va a repercutir hasta acá. ¿Sí? Esta pintura es un retrato de cuando los franceses entregan Luisiana o Nueva Orleans a las tropas estadounidenses. Bajan la bandera francesa, suben la bandera estadounidense y las tropas disparan, ¿no? Entonces dice, los diplomáticos se quedan el mensaje de este increíble acuerdo de la Casa Blanca. El territorio de Luisiana, por un precio tan ridículamente bajo, parecía ser uno de los mejores regalos que podía ofrecer a los Estados Unidos en aquella época. O sea, una carta, ¿no? Les digo que nació con suerte Estados Unidos. Pero aquí empiezan los problemas territoriales. No se definía bien, no se tenía el territorio definido, de aquí para acá es tuyo y de aquí para allá es tuyo. Si no era una frontera que realmente no estaba definida. Entonces los españoles decían, bueno, vamos a limitarla con el Mississippi, pero los estadounidenses querían abarcar más territorio, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XIX. Ya se estaba cultivando la independencia de México, pero España se estaba empezando a lidiar con los estadounidenses. Entonces, en 1819, en un referéndum por el Tratado de Abraham entre las fronteras de Estados Unidos y España, dijeron, bueno, el continente norteamericano, España obtuvo reconocimiento de su soberanía sobre Texas a cambio de ceder Florida. Ok, me quedo con Texas y te cedo Florida, cuyo gobierno de facto no controlaba ya y se permitió a los Estados Unidos expandirse su frontera hasta el Pacífico por encima del paralelo 42. ¿Esto qué significa? No sé si se alcanza a ver el mapa. ¿Sí se alcanza a ver el mapa hacia allá atrás? ¿Sí? Entonces, el paralelo 42 es este. ¿Paralelo a qué? Al Ecuador, el Ecuador está por acá. Paralelo 42. Entonces, los estadounidenses se pueden expandir hasta acá. Esta parte, lo que ahora es el estado de Washington, era también territorio de Gran Bretaña, porque más arriba está Canadá. También se le cedió posteriormente a Estados Unidos el territorio, los ingleses se lo cedieron. O sea, imagínense todo lo que vivieron, ¿no?, los estadounidenses. Entonces realmente quedó así. Es el virreinato de la Nueva España, posteriormente México, lo que es Texas y la parte norte, ¿no? Alta California, Nuevo México, etc., ¿no? Se dice que las guerras empiezan muchos años antes del primer disparo. O sea, el primer disparo ya viene como resultado del conflicto que viene desde atrás. Entonces la guerra México-Estados Unidos no fue en 1830. O sea, ya venía desde atrás, ¿no?, el problema. O sea, como pueden ver, el expansionismo estadounidense estaba fuerte. Pero aquí hay que mencionar varias cosas. El expansionismo estadounidense estuvo justificado. O sea, bueno, no estuvo justificado. Lo buscaron justificarlo por medio de situaciones filosóficas.
La primera de ellas, el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Una doctrina, una filosofía donde se decía que a quién le daba el poder a Estados Unidos o a los estadounidenses de expandirse y establecer la democracia y su forma de vida a todos los demás pueblos. Palabras más, palabras menos. Pero ese destino manifiesto les dio la justificación moral para poderse expandir. Fue eso lo que ¿sí? Para eso, claro. Entonces solo, bueno, es que iba muy rápido, pero entonces solo le daba el poder de expandirse. Ahora podría decir que es lo de ¿Cuál? ¿El destino manifiesto? No el poder, sino la justificación. La justificación moral. ¿A qué voy con esto? Los seres humanos necesitamos justificaciones para hacer muchas cosas. Sobre todo cuando actuamos mal o actuamos, no quiero utilizar la palabra, pero agandallarnos al prójimo, tenemos que justificar. Por ejemplo, cuando alguien engaña a su pareja, ¿por qué le engañaste? Porque no me trató mal. O sea, estás justificando el hecho que hiciste. Entonces los estadounidenses, para poder justificar ese expansionismo, aplastando las demás culturas, pues buscaron ese destino manifiesto. Ese destino manifiesto les dio esa justificación. No sé si me explico. ¿Sí? Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Ese ya es de los videos que más recientes. Está bien. ¿Ya puedo bajar? Ahí lo ven otra vez y le ponen like, por favor. Ahí va. Video vamos a hablar acerca de la guerra México-Estados Unidos. Se ha comentado a lo largo de la historia de la humanidad que los conflictos bélicos comienzan muchos años antes que empiece la primera batalla. En el caso de la guerra de México contra Estados Unidos, este conflicto empezó cuando surgieron los Estados Unidos. La primera expansión se dio en la firma del Tratado de París, en 1783, donde el Reino Unido reconoció la independencia de las 13 colonias y cedió los territorios que se encontraban al oeste de la cadena montañosa de los Apalaches, por lo que los primeros límites geográficos fueron al norte de los Grandes Lagos, al oeste el río Mississippi y al sur el paralelo 31. Uno de los factores externos que influyeron en este expansionismo fueron las guerras napoleónicas que se estaban desarrollando en el continente europeo al principio del siglo XIX. Las tropas napoleónicas habían invadido España. Por consiguiente, Francia recuperó el territorio de Luisiana, que había perdido en la Guerra de los 7 Años en contra del Reino Unido a mediados del siglo XVIII. Situación que preocupó al gobierno de Estados Unidos, derivado a que contaría con un vecino europeo, lo que representaba una amenaza contra la seguridad nacional. Por lo anterior, el representante de Estados Unidos en Francia buscó a Napoleón para comprarle Nueva Orleans, siendo la sorpresa del representante que Napoleón le ofreció la venta de todo el territorio de Luisiana, ya que quería fondos para las guerras napoleónicas. Posteriormente a este evento, Estados Unidos ofreció a México en 1825 $1 millón por Texas, lo que fue rechazada por el gobierno mexicano. Sin embargo, este gobierno había permitido el ingreso de migrantes estadounidenses para ocupar este territorio. 2 años después, el gobierno de Estados Unidos ofreció 50 millones por Texas, siendo nuevamente rechazado por México.
Cabe mencionar que México durante el siglo XIX vivió una inestabilidad política y económica derivado de las guerras internas entre conservadores y liberales, por lo que descuidó los territorios del norte del país, terminando con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y sus principales seguidores. Los emigrantes estadounidenses que llegaron a Texas en la década de los 30 fueron agricultores y mercenarios, quienes no aceptaron, entre otras medidas, la abolición de la esclavitud en México, por lo que para 1836 Texas proclamó su independencia de México, siendo reconocida en forma inmediata por el gobierno de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos surgieron dos posiciones ideológicas en las cuales se justificaron su expansionismo e intervencionismo en el continente americano. El primero de ellos surgió en la década de los 20 en el siglo XIX, derivado de la posibilidad de que las potencias europeas establecieran nuevamente sus colonias en el continente. Por consiguiente, el presidente estadounidense en turno, James Monroe, rechazó la colonización, la recolonización y o transferencia de territorios americanos, estableciendo una política de exclusión europea en los asuntos americanos, buscando así que ese país se convirtiera en el poder dominante en el continente. Dicha política se le conoció como la doctrina Monroe, el cual decía América para los americanos. Otra de las justificaciones ideológicas fue el destino manifiesto, el cual fue la idea de propagar la democracia estadounidense al resto del continente, así como creer en la superioridad del blanco sobre todos los pueblos de América, sobre todo de México, preguntándose el autor de este pensamiento lo siguiente: ¿qué tiene que ver ese México miserable e ineficiente con su superstición, su farsa de libertad, su tiranía de la minoría sobre la mayoría? ¿Qué tiene que ver con la grandiosa misión de poblar el nuevo mundo con una raza noble? Por todo el continente que nos ha sido asignado por la divina providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Regresando a la independencia de Texas, Santa Anna, con un ejército de 6,000 hombres, llegó a la región para someter a los rebeldes, atacando la misión religiosa del Álamo, ubicada en San Antonio. La defensa del fuerte del Álamo se convirtió en uno de los íconos primordiales del pasado estadounidense y en el símbolo emblemático de la identidad tejana. Sus principales protagonistas, William Travis y David Crockett, han sido considerados los primeros héroes en la historia de Texas. Remember the Alamo sería el grito de batalla de los tejanos durante el resto de la guerra y se repetiría por los Rangers tejanos cada que arrasaban los poblados mexicanos durante la invasión a México de 1846 a 1848. Después de la toma del Álamo, las tropas de Santa Anna persiguieron a los rebeldes comandados por Houston. Sin embargo, en una decisión mal tomada, cometió el error de ordenar a sus tropas que descansaran en un paraje sin ninguna vigilancia, siendo aprovechado por los hombres de Houston, quienes tomaron a Antonio López de Santa Anna como prisionero. Posteriormente al reconocimiento por parte del gobierno de Santa Anna a la independencia de Texas en 1845, la República de Texas se anexó a Estados Unidos, determinando como frontera el río Nueces. Sin embargo, vale la pena comentar que había sido detenida esa anexión a finales de la década de los 30, ya que los estados del norte de Estados Unidos no querían sumar otro estado esclavista a la Unión. La situación empeoró entre México y Estados Unidos cuando tropas estadounidenses marcharon hacia el río Bravo, topándose con tropas mexicanas en abril de 1846, teniendo el primer enfrentamiento entre ambos ejércitos, saliendo victoriosos las tropas mexicanas. Derivado de lo anterior, el presidente de Estados Unidos en turno declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846.
Las tropas estadounidenses se dirigieron por el noreste a Monterrey. Otras tropas ocuparon Nuevo México y Alta California y desembarcaron en el puerto de Veracruz, avanzando hacia la Ciudad de México, en donde se enfrentaban a las tropas mexicanas en San Ángel, Churubusco, Padierna, Molino del Rey, Chapultepec y en las garitas de la ciudad, tomando la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1847. En la batalla de Churubusco, al ser derrotadas las tropas mexicanas, el general Anaya fue interrogado por los militares estadounidenses, exigiéndole la entrega del parque, a lo que contestó el general Anaya: si tuviéramos parque, no estarían ustedes aquí. Durante la guerra, soldados invasores provenientes de Irlanda, Alemania, Escocia, entre otros, desertaron de ese ejército y se unieron a las tropas mexicanas, formando el batallón de San Patricio, llegando a ser cerca de 800 soldados. Este batallón fue capturado en la batalla de Churubusco, siendo fusilados por traición. Algunos de los integrantes lograron escapar y esconderse en el país. El 2 de febrero de 1848 fue firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se da por terminado el conflicto armado y México perdió los territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, lo que representó el 55% del territorio mexicano. Algunas consecuencias de este conflicto fueron los siguientes: 16,000 soldados mexicanos fallecieron en combate o por causa de estos. Los mexicanos que habitaban en los territorios perdidos quedaron desamparados, tanto sus vidas como sus propiedades. Se presentó la opción de anexarse todo México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos comprendió los problemas insalvables que se podrían enfrentar, como la religión católica, la formación de la sociedad mestiza e indígena y el idioma, tanto el español como las lenguas indígenas. Estados Unidos entró de lleno a la carrera imperialista a nivel mundial. Por último, Estados Unidos realizó pagos de indemnización por un monto de 15 millones de dólares, con lo cual permitió a ese país tener la conciencia tranquila, ya que no tomaron ningún territorio por la fuerza. El resultado de esta guerra se debió a las diferencias que hubo entre México y Estados Unidos, siendo la primera de ellas los colonos que llegaron a Norteamérica vinieron al Nuevo Mundo a buscar tierras para trabajarlas, formando una comunidad de hombres libres, iguales entre sí. El trabajo de cada quien se consideró el valor más importante. Tenían tanta tierra como quisieran cultivar o reservar para su ganado. México fue desde la conquista un hervidero de razas con idiomas, religiones y culturas diferentes. Predominó la raza blanca, pero lo hizo al modo español y católico. Los conquistadores vieron en los indígenas material humano para que trabajaran para ellos. Los frailes vieron almas que convertir al cristianismo. Los españoles llegaron armados con derechos definitivos por privilegios heredados y con las prebendas que el rey les otorgaba. Desde el Palacio de Escorial, Carlos V y Felipe II distribuían a su criterio las tierras de la Nueva España entre sus favoritos y recomendados. España era un país que se aferró a la monarquía absoluta de la Casa de los Borbones. Se consideraba que las diferencias sociales habían sido dadas por Dios. Felipe II se empeñó en las guerras de religión libradas en el norte de Europa. No le alcanzó la plata extraída en América y a causa de eso el país entró en bancarrota. En cambio, los ingleses habían inventado el liberalismo y dejaban y alentaban a los individuos a emprender actividad comercial. Por otro lado, España siguió la política de hacer intervenir al Estado en toda actividad económica, regulando y dirigiendo. Los ingleses encontraron poca población nativa en ese gran territorio. No eran muy abundantes, no estaban organizados, vivían dispersos en pequeños grupos, tenían costumbres nómadas primitivas comparadas con las europeas y con las culturas de México. No podían oponer gran resistencia y los ingleses adoptaron la política de acabar con los indígenas, concediéndoles poco o ningún valor a sus vidas ni a sus culturas. En cambio, los españoles encontraron en México grandes culturas que tenían una organización vieja y compleja, que habían logrado progresos en arquitectura y en urbanismo, como la red de canales que estaban en el Valle de México.
Los indígenas opusieron resistencia, fueron aniquilados militarmente y después diezmados por las enfermedades traídas de Europa, para las que los nativos no habían desarrollado inmunidad. Entre guerras y epidemias murieron indígenas por millones. Una vez que sometieron a los indígenas, los conquistadores intentaron incorporarlos a su civilización como ciudadanos de segunda, lo que creó un problema permanente para conquistadores y dominados, creando así el sistema de castas en la Nueva España. Por otro lado, hallar tierras en Norteamérica era cuestión de talar algunas hectáreas de un bosque, construir una casa y reservar el resto para cultivos o ganado. Se podría hacer así porque casi todo estaba deshabitado y en casi cualquier dirección se podía avanzar sobre terreno plano. En la Nueva España tuvieron que tomar en cuenta los asentamientos humanos que ya existían y ahí aparecían las autoridades para tratar de regular el asunto. Como resultado, Norteamérica creció al principio como un país de granjeros. En la Nueva España, las ciudades concentraron más población. La propiedad de la tierra estaba mejor distribuida en Norteamérica. Casi el 80% de los hombres adultos poseían alguna. Al contrario, en México, la tierra estaba concentrada en pocas manos privadas y en las de la Iglesia Católica. En Estados Unidos, el terreno es relativamente plano. En cambio, en México, el país es atravesado por dos sierras madres, con altas montañas, y más allá de San Luis Potosí y Zacatecas, se vuelve desértico y seco. Derivado de lo anterior, el comercio y las comunicaciones se desarrollaron más en Estados Unidos y permitió una mejor distribución de la riqueza.